Así es como habremos terminado la bellísima Shinobu, amigas. Es una belleza, quedó muy hermosa. Es uno de los patrones que más satisfacciones me han dado, amigas. Así es que ojalá les haya gustado. Les pido una vez más, no olviden etiquetarme, no olviden compartir, dar like. Yo les comparto con mucho amor mis creaciones y por favor, les vuelvo a decir, si ven otra Shinobu parecida, que le hagan la katana, que le hagan esa mariposita, la vieron aquí primero, por favor. Muy bien, cuídense mucho, nos vemos pronto y bye. Así es como habremos terminado la bellísima Shinobu, amigas. Es una belleza, quedó muy hermosa. Es uno de los patrones que más satisfacciones me han dado, amigas. Así es que ojalá les haya gustado. Les pido una vez más, no olviden etiquetarme, no olviden compartir, dar like. Yo les comparto con mucho amor mis creaciones y por favor, les vuelvo a decir, si ven otra Shinobu parecida, que le hagan la katana, que le hagan esa mariposita, la vieron aquí primero, por favor. Muy bien, cuídense mucho, nos vemos pronto y bye. Vamos a comenzar haciendo la mariposa que lleva Shinobu en su cabeza. Vamos a realizar para empezar un anillo mágico. Muy bien, el anillo mágico ya sabemos realizarlo. Una vez que lo hayan realizado, tienen que dejar, amigas, el anillo mágico un poquito más largo. Así es que jalen aquí para que quede un poquito más largo y les quepa muy bien toda la mariposa. Más adelante lo vamos a cerrar como siempre. Una vez que hayan hecho eso, van a realizar aquí 15 cadenas. Muy bien, las realizo. Hacemos una cadena más solo para subir la labor y aquí ya la hice, y nos vamos a regresar haciendo esto. Vean, entran con el crochet en cada una de las cadenas, enganchan, sacan y lo van a dejar así. Entran en la siguiente cadena y sacan. Tienen que trabajar flojito, eso es muy importante para que el siguiente paso no se les dificulte. Recuerden, toda la mariposita la vamos a trabajar flojito. Muy bien, aquí ya terminé con todas las cadenas, las 15 cadenas. Recuerden que la última solo fue para subir la labor. Entramos en el anillo mágico, sacamos y vamos a comenzar haciendo esto. Vean, vamos a ir trabajando de 2 en 2. Tejemos 2 y luego vamos a tejer otros 2. Vean, es por eso que deben de trabajar flojito. Este paso también háganlo lo más flojito que puedan, amigas. Dentro de lo normal, que sea flojito, hasta terminar todas las cadenas. Una vez que hayan terminado, el último punto se lo van a saltar, amigas. Vamos a comenzar a trabajar en bucle trasero, pero el último punto no lo vamos a trabajar, nos lo saltamos. Entonces aquí estaríamos sacando igual de la misma forma que hicimos anteriormente. Vean, entro en el bucle trasero y simplemente engancho la hebra y saco. Vean, aquí entro, engancho la hebra y saco. Repito, tratando de que sea flojito. Entro en la siguiente, engancho. Ay, perdón, amiga. Otra vez, bucle trasero. Enganchamos y sacamos. Enganchamos y sacamos. Todo en bucle trasero y flojito. Ya que terminaron, amigas, recuerden, aquí van a entrar en el anillo mágico, enganchan, sacan y vamos a ir trabajando de 2 en 2. Aquí tejo 2 juntos, otra vez 2 juntos, otra vez 2 juntos y así hasta llegar al final, amigas. Muy bien, así vean. Mientras les explico, vamos a hacer esto mismo durante 8 vueltas. Lo mismo que hicimos hasta ahorita lo vamos a hacer durante 8 vueltas. Muy bien, miren, aquí llevo 2. Obviamente, amigas, la pieza se les va a ir haciendo más pequeña porque recuerden que al iniciar cada vuelta nos vamos a ir saltando un punto. Cada vez que trabajamos en bucle trasero nos vamos a ir saltando un punto, entonces la pieza se va a hacer más pequeña y les va a quedar como aquí, vean. Este es el ala, ya ven que son 4 alitas. Esta es una de las alas grandes, de las más grandes. Muy bien. Habremos aquí terminado con 7 puntos porque empezamos con 15 menos las 8 vueltas, nos comimos un punto en cada una de las 8 vueltas que hicimos. Entonces estaríamos terminando con
7 puntos, amigas. No se preocupen si les queda un puntito más, un puntito menos, no pasa nada, amigas. Aquí no es algo. Sí, si les queda bien, perfecto, pero si no, no va a pasar nada. En el último paso, vean, aquí ya terminamos el ala, ya no vamos a hacer más vueltas, entonces ya vamos a entrar también en bucle trasero, pero aquí ya vamos a hacer puntos bajos, vean. Aquí haríamos puntos bajos hasta terminar. Se saltan el último puntito también para que no se les dificulte, entonces aquí estarían terminando con 6 puntos. Terminamos la vuelta anterior con 7. Entonces, como se van a saltar el último punto, van a terminar el alita con 6 puntos. Aquí vamos, amigas, 6 puntos bajos. Esta ya sería para finalizar la primer ala, la más grande. Muy bien, ya terminé, vean. Voy a entrar en el anillo mágico, engancho la hebra, saco y así es como nos habrá quedado. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a hacer ahora un ala más pequeña. Así es que aquí vamos a comenzar haciendo 8 cadenas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La última me la voy a saltar, amigas, y me voy a regresar haciendo lo que ya vimos. Muy bien, lo mismo, el mismo procedimiento, nada más que esta es una ala más pequeña y solamente vamos a hacer 4 vueltas. Aquí me regreso, engancho, saco, engancho, saco, engancho, saco, así hasta terminar. Es lo mismo que hicimos en la anterior, Aquí estoy ya llegando al final, amigas. Cuando hayan hecho el último punto, entran en el anillo mágico, enganchan la hebra, sacan y nos vamos a ir tejiendo de 2 en 2. 2, luego 2 y luego 2 y así. Repito, van a hacer el mismo procedimiento del ala grande. Aquí solo van a hacer 4 vueltas. Miren, amigas, vamos a seguir haciendo la segunda ala, pero vamos a hacerla de manera diferente para que nos quede bien bonita. Miren, recuerden que terminamos en la primera ala haciendo un punto deslizado dentro del anillo mágico y aquí vamos a levantar 5 cadenas. La quinta nos va a servir solo para subir la labor y vamos a comenzar haciendo el mismo procedimiento. Recuerden, nos regresamos sacando puntos de esta forma. Sacamos, entramos en la cadena, sacamos, amigas. Después entramos en el anillo mágico, enganchamos y vamos a ir tejiendo de 2 en 2. 2, 2 y 2. Muy bien, cuando hayan hecho esto, amigas, aquí va a haber un pequeño cambio. En lugar de regresarnos, recuerdan que en el bucle trasero sacábamos un punto. Lo que vamos a hacer aquí, para que el ala vaya aumentando de tamaño y quede igual que el anterior, vamos a hacer una cadena. Y ahora sí, desde el último punto que hicimos, vamos a comenzar a sacar nuestros puntos de esta forma. Aquí ya estaríamos teniendo 5 puntos. Vamos a sacar 5, esa cadena más otros 5 puntos que vamos a sacar. Aquí ya llevo 1. Aquí saco otro 2. Voy a sacar 1 más, 3, 1 más, 4 y, ay, amigas, allí me faltó 1. Tienen que sacar un quinto punto y se regresan haciendo de esta forma. De 2 en 2. De 2 en 2. Así. Muy bien, aquí hacen una cadena y continúan haciendo el mismo procedimiento. Ya lo sabemos, amigas. No se les olvide, una cadena siempre al final. Y ya se regresan como están viendo en la imagen. Y vamos a hacer lo mismo hasta haber realizado 4 vueltas y estaríamos terminando con 7 puntos. Repito, si les queda un puntito más o un puntito menos, no pasa nada. Pero tratemos de que quede igual. Miren. Aquí ya terminé las 4 vueltas. En este último punto ya no vamos a hacer cadena. Aquí ya no. Ya nos vamos a regresar haciendo puntos bajos. Recuerden que al final de cada ala hacemos un punto bajo. Entonces aquí cuando ya vamos a comenzar con los puntos bajos al final del ala no levantamos cadena. Aquí ya nos regresamos así hasta finalizar el ala. Muy bien. Nos vamos ahí haciendo puntos bajos. Cuando lleguemos al anillo mágico,
Ya sabemos que vamos a hacer un punto deslizado. Aquí estamos, entramos, hacemos un punto deslizado. Déjenme jalar un poquito aquí. Aquí hacemos el punto deslizado. Vamos a hacer la otra ala. Igual, amigas, vamos a hacer la otra ala grande. Muy bien. Aquí no importa, sienten que queda muy grande, pero cuando cerremos el anillo mágico ya va a quedar la mariposita bien formadita. Así es que si ahorita se ve rara, no se preocupen. Al momento de cerrar el anillo mágico va a quedar perfecta. Miren, vamos a levantar aquí 8 cadenas. La última cadena nos va a servir simplemente para subir la labor, recuerden, ¿eh? Aquí voy con mis 8 cadenitas. Y me voy a regresar sacando 7 puntos. Vamos a hacer como especie de puntos deslizados, miren. Aquí me salto la última cadena y me voy a regresar haciendo esto. Ya lo hicimos muchas veces, amigas. Recuerden trabajar flojito. Vamos a seguir otra vez el mismo procedimiento. Nada más que quiero hacerlo para que no se les olvide que al final tienen que levantar con una cadena. Ahorita terminamos las cadenas, nos regresamos tejiendo de 2 en 2, al final hacen una cadena y se regresan. Al final de cada vuelta en esta ala tienen que hacer una cadena para ir aumentando. Tiene que terminar la segunda ala con 15 puntos. Una vez finalizado, amigas, habremos finalizado como cada una de las alitas con un punto deslizado dentro del anillo mágico. Aquí ya cerré un poquito el anillo mágico y ya está tomando forma la mariposa. Y de esta forma habremos terminado la mariposa. Todavía nos falta un detalle. Las alas deben de quedar simétricas, pero si no es así, si les quedó un poquitín diferente, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es entrar en el primer punto de la primer ala que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado, pero no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar así pendiente porque en este momento vamos a tomar nuestra hebra de color morado. Hacemos el cambio de color, levantamos con 2 cadenas y vamos a hacer en todo el contorno de la primer ala, en cada uno de los puntitos vamos a realizar medios puntos altos. Si vieron, enganché la hebra, entro en el punto saco y tejo los 3 juntos. Engancho la hebra, entro al siguiente punto, vuelvo a enganchar la hebra, saco y tejo los 3 puntos. Esto voy a hacer en todo el contorno de la primer ala. Y vamos a seguir haciendo lo mismo hasta que lleguemos a la puntita de la segunda ala, de la más pequeñita. Muy bien. Miren, quería decirles, aquí estoy en el último punto de la primer ala. Quería explicarles que nos vamos a ir al primer punto de la segunda ala, vean. Hasta acá nos vamos a ir. Ahí nos vamos a ubicar para empezar a hacer los medios puntos altos de la segunda ala. Y ahora sí, amigas, voy a hacer los medios puntos altos que sea necesario hasta llegar a la puntita del ala. Hasta aquí, miren, y ahí les digo qué vamos a hacer. Aquí ya llegamos al piquito del ala, vean. Es esta parte la más larguita de el alita. Y vamos a levantar a partir de aquí 12 cadenas. Muy bien. Vamos a hacer una parte muy bonita de la mariposita. Amigas, no olviden, por favor, compartan. Es un proyecto hermoso y sé que a mucha gente le está encantando. Los comentarios me lo dicen. Miren, aquí ya tengo 12 cadenas. Vamos a contar 6. A partir de donde empezamos vamos a contar 6. En esa sexta cadena vamos simplemente a hacer un punto deslizado y se va a formar como circulito. Y en las demás cadenas vamos a hacer puntos deslizados. Lo que vamos a hacer a partir de aquí, vamos a seguir haciendo, amigas, medios puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos. Cuando lleguemos a la parte más larga, al piquito de la otra ala pequeña, vamos a hacer lo mismo, Y una vez que hagamos eso, vamos a seguir con los medios puntos altos hasta terminar todo el contorno de la mariposa. Voy a realizarlo. Aquí ya terminé. Vean, ya es el último punto. Lo que voy a hacer, amigas, es en el primer punto donde empecé ya con el color morado,
vamos a hacer un punto deslizado, cadena para fijar y dejamos hebra larga. Esta hebra nos va a servir, si así lo desean ustedes, para coser a la cabeza de la bella Shinobu. Lo que podemos hacer ahora ya es cerrar el anillo mágico y la mariposita va a empezar a tomar una forma preciosa, preciosa. Si no quieren cortar esta hebra de color blanco, la del anillo mágico también nos puede servir para coser más adelante a la cabecita de Shinobu. Así es que no lo corten, amigas. Ya la van a acomodar como ustedes quieran. Le dan la forma que ustedes decidan. Siempre se los recomiendo, tengan una imagen cerca del personaje que están haciendo y ya pueden acomodar la mariposa como ustedes decidan. Vamos a realizar ahora un detalle muy importante. Ya ensarté mi aguja lanera, puede ser con hilo de coser, puede ser con hilo de bordar o incluso si tienen material del mismo, por ejemplo en este caso de la marca Sinfonía, separarlo en una sola hebrita y vamos a empezar a bordar esta especie de venitas. No es difícil, amigas, sobre todo porque no tienen un patrón definido. Déjenme acomodar bien. Quiero empezar bien desde acá arriba, desde lo moradito. No tienen un patrón definido, amigas. Una vez más la recomendación, tengan una imagen cerca para que vayan siguiendo más o menos las venitas, pero afortunadamente no tienen un patrón definido, así es que las pueden ir haciendo como ustedes quieran. No pasa nada, vean. Si quieren vayan viendo lo que yo estoy haciendo, pero ni a mí no, o sea, a ustedes no les va a quedar igual que a mí no me quedaría igual que ninguna de ustedes, porque pues ahí los vamos a ir haciendo conforme vayamos pudiendo, ¿no? Sino, repito, no hay como un patrón escrito, así es que pues la explicación está de más. Vayan viendo ustedes cómo le hago, ven, como que hice primero una línea con el hilo y ya después le hice 2 ramificaciones. Vean cómo le hago. Traten de ver por dónde estoy metiendo el hilo. Tal vez ustedes decidan hacerlo de manera diferente y no dudo que les quede mucho más bonita que a mí. Yo no soy experta en bordar, estoy aprendiendo. Ya ven, tengo otro canal que se llama Betty Mágica, perdón, que se llama Cometa Crochet. Allí les enseñé a hacer hace poco una muñeca. Vayan a suscribirse si así lo desean a Cometa Crochet. Les enseñé a hacer una muñeca en la que le pusimos en el vestido un bordado de flores que se ve muy bonito, pero en realidad yo no soy experta en bordado. Pues aquí estamos platicando en lo que voy bordando, amigas. Repito que pues tenemos la ventaja de que no hay un patrón y podemos hacerlo como se nos vaya ocurriendo. Obviamente, una vez más, repito, observando una imagen de nuestro personaje para que nos quede lo más parecido que sea posible. Muy bien, amigas. Pues así como ven, me voy a seguir, vamos a seguir platicando unos segunditos más en lo que ven más o menos lo que estoy haciendo. Les repito, es muy probable que a ustedes les quede mejor que a mí. ¿Ven? Y fíjense, conforme lo vayan haciendo les va a ir quedando más bonito. Yo cuando hice ya esta aplicación, este bordado en el Haori, me gustó más. Así es que observen bien porque pues no tiene caso que vuelva a explicarles, porque vamos a bordar también el Haori o capa. Muy bien, entonces pues más o menos vayan viendo lo que estoy yo haciendo. Tal vez, repito una vez más, a ustedes si tienen más experiencia les va a quedar mejor, y si no tienen experiencia no se preocupen. Afortunadamente no hay un patrón definido. Bueno, pues ya vieron más o menos lo que estamos haciendo. Esto van a hacer aquí en la mariposa y más adelante en el Haori. Voy a terminar. Van a bordar las 4 alas, las 2 grandes y las 2 pequeñitas. Voy a terminarlo y regreso. Así es como quedó finalmente. Ya lo cosí, amigas. Lo cosí, pero para que quedara bien acomodadito,
también le puse un poquitín de silicón, amigas, porque las alitas de arriba, las más largas, en la parte alta de la cabecita se le movían de una manera que no me gustó. Entonces cosí y aparte la pegué con un poquito de silicón, más o menos a esta altura, miren. Para que a esta altura puse el silicón. Coloquen la mariposita de tal manera que cuando pongan a la muñequita viendo hacia el frente, le sobre en la parte de arriba un poquitito que se le vea más bien, que se le vea un poquitito de las alitas. Vean, miren, aquí así me gustó mucho. Miren, vean como ahí donde las doblé se ve donde llegó el silicón. Y la verdad sí, ya me gustó mucho, mucho. Que se vea una puntita de las alitas por la parte de enfrente de Shinobu. Vamos a comenzar haciendo el haori o también le dicen capa, pero es más correcto decir haori. Van a tomar su material de color negro y van a realizar 38 cadenas más otras 3 cadenas que les van a que les van a servir para subir la labor y se regresan haciendo 38 puntos altos. Una vez que hicieron eso, amigas, al final van a hacer un cambio de color a color rosa. Ya hicieron eso, levantan ustedes con 3 cadenas. Aquí va 1, 2 y 3. Eso vamos a hacer al final de cada vuelta, levantar con 3 cadenas. Esas 3 cadenas no van a contar, solo nos van a servir para levantar la labor y vamos a hacer en la segunda vuelta 38 puntos altos, ya en color rosa. Aquí ya corto la hebra de color negro que ya no voy a utilizar. Muy bien, entonces aquí voy a hacer mis 38 puntos altos en color rosa. Saco 2 y luego 2. Engancho hebra, entro en el siguiente punto, saco, tejo 2 y luego 2. Así haremos nuestros puntos altos. Cuando terminemos toda la vuelta hasta llegar acá, hacemos un cambio de color tal y como lo hicimos ahorita, pero aquí vamos a introducir el color verde, 3 cadenas, giramos la labor y realizaremos 38 puntos altos. Ya en color verde. Voy a, mire, bueno, ya lo vimos en el alistando materiales. Voy a realizarlo y les digo lo que haremos en la vuelta 4. Miren, aquí ya terminé. Ya comencé haciendo la vuelta número 4. Hice 11 puntos altos. Muy bien, una vez que hayan realizado esos 11 puntos altos, van a hacer una disminución. ¿Cómo vamos a hacer la disminución? Enganchan, háganlo como ustedes sepan, amigas. Yo la sé hacer de este modo. Enganchan, sacan, entran en el siguiente punto, enganchan, sacan y ya tejen 2 y luego 2. Muy bien. Una vez realizado esto, van a hacer 12 puntos altos, una disminución, 11 puntos altos y estarían terminando la vuelta con 36 puntos. Seguimos en la vuelta número 5 en la que vamos a realizar 10 puntos altos, una disminución, 12 puntos altos, una disminución, 10 puntos altos, terminando la vuelta con 34 puntos y vuelta 6, 9 puntos altos, una disminución, 12 puntos altos, una disminución, 9 puntos altos, terminando la vuelta con 32 puntos y vuelta 7, 8 puntos altos, una disminución, 12 puntos altos, una disminución, 8 puntos altos, terminando la vuelta con 30 puntos. Vamos ahora a realizar la vuelta número 8. Comenzamos haciendo una disminución tal y como la hemos hecho anteriormente. Y después vamos a hacer 3 puntos altos. Disculpen, amigas, estoy tratando de mejorar mis videos. No me di cuenta que se estaba grabando un tanto borroso, pero estoy segura que no les va a costar ningún trabajo realizar esto. Muy bien. Estoy terminando de hacer mis 3 puntos altos. Estaría terminando esta vuelta con 4 puntos. Muy bien, levanto 3 cadenas, giro mi labor y voy a hacer lo siguiente.
Hacemos 2 puntos altos. Recuerden que las cadenas son solo para subir la labor, esas no cuentan. Entonces hacemos aquí 2 puntos altos y una disminución. Enganchamos, sacamos, dejemos 2 y luego, ¡ay! Y luego otros 2. Muy bien, aquí ya estoy haciendo 3 cadenas, giro la labor y comienzo haciendo una disminución, engancho, saco y hago 2 y luego 2. Y hago al final un punto alto. Esta que es la vuelta 10 la estaría terminando con 2 puntos. A ver, amigas, va a quedar muy pequeñito aquí arriba, Muy bien, levantamos con 3 cadenas, giramos la labor y en la última vuelta haremos 2 puntos altos. Aquí ya estamos comenzando a darle forma al haori y más adelante sacaremos las manguitas. Al final hacen cadena para fijar, aprietan fuerte y cortan. No es necesario dejar la hebra larga, no es necesario. Cortan la hebra pequeña. Hecho esto, miren, lo vamos a voltear y de el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, amigas. Los mismos pasos los van a seguir de este lado. Vamos a entrar aquí en el primer punto. Levantamos 3 cadenas para empezar esta vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del otro lado. Muy bien, así es como les debe de quedar, exactamente igual de los dos lados. Vamos a hacer la parte de la espalda. Contamos 5 puntos aquí, de cualquiera de los dos lados, amigas, es lo mismo. Está igualito de los dos lados. En el sexto punto, contaron 5. En el sexto, introducen el hebra de color blanco y vamos a comenzar, ya saben, levantando con 3 cadenas. Amigas, recuerden que ya tenemos en el canal a los personajes principales. Está Nezuko, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu. Este es el primer pilar que hacemos. Está preciosa, la verdad fue todo un reto hacerlo, así es que agradezco el apoyo que ha tenido este personaje, pero vamos a seguir haciendo más pilares. Miren, comenzamos haciendo una disminución. Muy bien. Y después vamos a realizar 8 puntos altos. Si quieren, para que no se pierdan de ninguna manera, amigas, cuenten 5 puntos del otro lado. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y allí van a poner su marquita. Entonces comienzan haciendo una disminución y después 8 puntos altos. Aquí va 1. Y así hasta hacer los 8 puntos altos. Van a ver ustedes que al final de estos 8 puntos altos les van a sobrar los mismos 5 puntos. Sí, amigas, vamos a seguir haciendo más pilares. Tengo muchas ganas de hacer a Rengoku. Tengo por ahí una idea en mente que es probable que realicemos y estoy segura que les va a encantar, pero es una sorpresa. Pero es probable que el siguiente pilar que realicemos sea a Rengoku. Es un personaje entrañable, no les voy a dar ningún spoiler de qué es lo que pasa con Rengoku. Los que sepan qué pasa, déjenme por ahí en los comentarios. Los que no sepan, ni siquiera lean los comentarios, Es un personaje entrañable y seguramente será el siguiente pilar que hagamos. Aquí vamos a levantar 3 cadenas, giramos la labor y en la siguiente vuelta, amigas, vamos a comenzar también haciendo una disminución. Aquí va una disminución y seguiremos haciendo 7 puntos altos. Estaríamos terminando la vuelta con 8 puntos. Sí, déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido el anime. Está precioso, a mí me gustó mucho, tiene mensajes muy, muy, muy hermosos de perseverancia, de lealtad,
de que si nos proponemos las cosas las podemos lograr. Debemos aplicar esas cosas en nuestra vida diaria. Es cierto que es muy sangriento, sí, pero la verdad el mensaje que nos muestra es muy, muy bonito. Amor, lealtad, fidelidad, perseverancia. Así es que está muy bonito. Levantamos con 3 cadenas nuevamente y vamos a hacer 2 vueltas más en las que vamos a hacer 8 puntos altos. Miren, aquí así es como habrá terminado. Al final hacen punto, cadena para fijar y aprietan fuerte y van a coser, amigas. 2 puntaditas, máximo 3, porque solo son 2 puntitos, entonces pues 2 puntaditas, 3 puntaditas, que quede bien cerradito. Toman el bucle trasero de cada punto, vean, de aquí adelante solo el bucle trasero y de atrás igual, vean, así, para que se vea más bonito. Y vamos a hacer esos 2 o 3 puntaditas en los 2 extremos. Voy a realizarlo, amigas. Vamos a hacer las manguitas. Aquí ya hice una, amigas. Adelanté un poco también pegándole estos pequeños detalles que tiene en la parte negra del jaori, que hacen que se vea más parecida a la imagen original. Lo lleva también aquí abajo en todas las partes negras del jaori, lleva esos pedacitos. Yo lo que hice es tomar fieltro de color blanco. Necesitan muy poquitito, amigas. Son piezas muy pequeñitas. Afortunadamente son piezas que tampoco llevan no sé, una medida, un tamaño, una forma, como ustedes quieran, medio redonditas, medio cuadraditas, medio triangulares, como ustedes quieran. Amigas, son piezas, repito, muy pequeñitas. Ustedes las pueden ir recortando como sea, vean. Así más o menos yo hice medio redondo, medio cuadrado. Sin forma definida, amigas, del tamaño que quepan perfectamente en la parte negra del jaori, y las van a ir pegando de esta forma con un poquitito de silicón. Recórtenlas cuando quede como ustedes hayan decidido que ya les guste. Otra vez la recomendación, acérquense la imagen, una imagen del personaje, y se van a dar una idea de lo que tienen que realizar. Entonces, ya que tengan así la piececita recortada, como ustedes digan, así se va a ver bien. Miren, aquí es muy pequeña, vean mis dedos. Entonces es muy pequeñita. Vamos a esperar a que baje mi silicón, amiga. Y le colocan un poquitín de silicón. Bueno, ahora ya salió demasiado. Y lo pegan, amigas. Ahí está, vean. Uno hacia arriba, otro hacia abajo, otro así. No necesita ni forma, ni tamaño, ni nada. O sea, como caiga, amigas. Acérquense la imagen y ustedes se van a dar una idea de lo que tienen que hacer. Y así van a hacer varias. Vayan, recorten una y péguenla. Recorten la otra y péguenla. Y así es muy poquitito el fieltro blanco que vamos a necesitar, pero es importante para lograr ese efecto. Muy bien. Ahora vamos a hacer la otra manguita. Comenzaremos haciendo, bueno, ya hice la manga izquierda. Vamos a hacer la derecha. Ahorita les voy a explicar por qué es importante, a mi gusto, que, ¿cómo les diré? Se hacen los mismos puntos, se hace igual, pero al contrario. Ahorita les explico, amigas, miren. Aquí en la parte baja de la manga, como que vendría siendo la axila de nuestra muñequita, vamos a levantar 3 cadenas con hebra de color blanco y vamos a sacar 26 puntos altos. Es importante, amigas, que distribuyan bien esos 26 puntos altos. Bueno, a mi gusto es importante, miren, sacan 13 puntos altos hasta llegar a hasta el hombro del jaori, miren. Cuando hayan llegado aquí tendrían que haber sacado 13 puntos al hombro. Muy bien, voy a realizar eso, amigas. Miren, aquí saqué 13 puntos. Estoy ubicada, como les decía, en el hombro. Ahora voy a sacar los otros 13 puntos que ya más bien de la parte delantera. Y así los 26 puntos quedarían bien distribuidos. Cuando haya terminado eso, hago un punto deslizado, amigas, aquí.
para cerrar esa pieza. Ay, amigas, no hagan lo que yo, hagan punto deslizado. Vamos a hacer en la vuelta número 2, con blanco todavía, vamos a hacer todo en puntos altos, amigas. Entonces, 13 puntos, un aumento, 12 puntos, terminando la vuelta con 27 puntos. Recuerden, cuando digo puntos son puntos altos. Vuelta 3, 13 puntos, un aumento, 13 puntos, terminando la vuelta con 28 puntos. En la vuelta 4 hacemos cambio de color a color verde y vamos a hacer 13 puntos, un aumento, 14 puntos, terminando la vuelta con 29 puntos. En la vuelta 5 hacemos cambio de color a color rosa y realizamos 13 puntos, un aumento, 15 puntos, terminando la vuelta con 30 puntos. En la vuelta 6 hacemos cambio de color a color negro y haremos 13 puntos, un aumento, 16 puntos, terminando la vuelta con 31 puntos. Al final hacen punto deslizado, cadena para fijar y pierden la hebra. Así es como habrá quedado, vean. Les voy a decir cómo hice el brazo izquierdo, es lo que les decía. Al contrario, aquí vamos a hacer en la vuelta número 1 26 puntos altos, igual vamos a hacerla en puntos altos. Vuelta 2, 12 puntos, un aumento, 13 puntos, terminamos la vuelta con 27 puntos. Vuelta 3, 13 puntos, un aumento, 13 puntos, terminando la vuelta con 28 puntos. Vuelta 4, 14 puntos, un aumento, 13 puntos, terminando la vuelta con 29 puntos. Vuelta 5, 15 puntos, un aumento, 13 puntos, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta 6, 16 puntos, un aumento, 13 puntos, terminando la vuelta con 31 puntos. Igual que del otro lado, hacemos punto deslizado, cadena para fijar y perdemos la hebra. Miren, vamos a hacer ya solo un detalle aquí en el piecito que se me andaba olvidando, amigas, y es muy importante. Vean, déjenme, miren, con articulación logramos poses muy bonitas. Miren, van a tomar hebra de color morado y van a entrar por esta parte del piecito. Los dos van a hacerlos en los dos piecitos exactamente igual, Nos vamos a ir al punto central de la parte frontal. Aquí abajito del color azul marino, vamos a entrar exactamente en el punto central. ¿Ven? Dejan ahí esa brita, esa la vamos a perder más adelante. Nos regresamos y volvemos a entrar al mismo punto y nos regresamos acá. ¿Ven? ¿Ven lo que hice? Otra vez al mismo punto. Aquí vamos a hacer como si hiciéramos un nudito. Entramos por debajo. Y nos vamos a trasladar ahora del otro lado. Aquí acomoden así, amigas, que quede esta como curvita. Muy bien. Nos vamos a ir del otro lado del piecito. Y vamos a entrar en el otro lado. Ay, como siempre saliéndome de foco. Van a entrar exactamente del otro lado, amigas. Miren, vean, aquí está. Justo en el punto central del otro lado. ¿Ven? Aquí yo voy a entrar aquí, miren. Ustedes más abajo, más arriba. Aquí donde comienza lo azul marino. Ahí entré y miren. Y me regresé donde entré inicialmente, ahí me regresé. Ya nada más denle forma, ¿ven? Este como guarachito. ¿Tendrá un nombre? Si tiene un nombre esta especie de guarachito, díganme por favor. Yo he aprendido mucho con ustedes. Por ejemplo, es que como cinturón de Nezuko, ustedes me enseñaron que se llama Obi. Y miren, no se me olvidó. Vuelven a entrar a ese punto, ¿ven? Y salen donde entramos inicialmente. Y así es como habrá quedado este detalle que lleva Shinobu en los guarachitos. O como se llamen. Denle forma con su aguja lanera para que se forme aquí como circulito. Denle algo de forma. Y al final vamos a, miren, aquí también traten de dar un poquito de forma. Al final aquí vamos a hacer un nudito y perdemos hacia adentro.
Así habrá quedado terminada nuestra Shinobu, amigas. Por ahí no se olviden que está el tutorial para realizar la katana, que pueden hacer con esta misma técnica la katana de todos los personajes que tenemos en el canal. Muy bien, pues así es como terminamos este proyecto tan hermoso. Estoy muy orgullosa de lo que logré. Por favor, no olviden etiquetarme, no olviden dar el crédito. Hacer un patrón así no es nada fácil y a ustedes se los comparto con todo mi cariño y de manera gratuita. Etiquétenme, por favor. Cuídense mucho.